¿Cómo está? Muy buenas noches, soy Carmen Gudiño y esto es Mujer Es. Lo invito a que me acompañe a lo largo del programa porque vamos a hablar del aniversario del Centro Oncológico Estatal ISEMIN, que está cumpliendo 20 años en el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Y a lo largo de estas casi 2 décadas ha hecho innovaciones en cuanto al protocolo de atención médica, a su modelo, al diagnóstico, a los tratamientos, pero también como una forma de prevención para decirle a la población de qué manera podemos prevenir diferentes tipos de cáncer. Así que sirve este aniversario para hablar de ello y sin más, vamos directo con nuestro invitado de esta noche. Pues como ya se lo comentaba, el Centro Oncológico ISEMIN está de manteles largos cumpliendo estos 20 años y para hablar acerca de toda la labor que a lo largo de estas 2 décadas han hecho para el tratamiento del cáncer, saludo con muchísimo gusto esta noche al doctor Roberto García Millán, su director. Así que, pues, qué manera, ¿no?, de festejar. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Carmen, por la invitación. Y así es, el Centro Oncológico Estatal ISEMIN, doctor José Luis Barrera Franco, cumple este agosto 20 años de servir a la población mexiquense y pues estamos contentos con esto. Y además, ¿sabe qué, doctor? Que no solamente es un aniversario más, sino se ha logrado posicionar como uno de los 10 mejores hospitales de nuestro país y eso es gracias a toda esta atención que ustedes brindan. Sí, y qué bueno que lo mencionas. Es importante decir que el Centro Oncológico Estatal, una calificadora a nivel Latinoamérica, nos ha rankeado dentro de los primeros 10 lugares de los hospitales con la mayor capacidad instalada en tratamiento del cáncer. Y esto está dentro de hospitales públicos y privados, y entonces eso nos enorgullece porque ahora nosotros podemos servir al derechohabiente con todas estas innovaciones tecnológicas con las que contamos y desde luego también medicamentos y avances que hemos tenido a lo largo de estos 20 años. Fíjese, doctor, seguramente usted lo ve, ¿no? Lo ve todos los días, que el cáncer es una de las enfermedades más dolorosas, más costosas y en las que la familia quizá tiene mayor sufrimiento, ¿no? Porque pues son enfermedades en donde depende el tipo de cáncer y la agresión y el nivel en el que se encuentren, pues puede ser incluso pues muy devastadoras para la familia. Y que encuentres un centro oncológico que te brinde una atención integral, que te tienda la mano, es decir, no estás solo, no estás sola, vamos a luchar juntos por salir adelante. Creo que esa es una labor maravillosa la que está haciendo el centro oncológico. Sí, y cabe mencionar que el Centro Oncológico inició sus actividades o su asistencia ya a la atención al derechohabiente el 13 de agosto del 2005, fueron nuestras primeras consultas. Iniciamos con 15 enfermeras, hoy tenemos 108 enfermeras, con 18 médicos y hoy tenemos 82 médicos de las distintas especialidades que van a todos a atender al paciente. Y oficialmente se inaugura el 19 de agosto del 2005 el Centro Oncológico Estatal y que ya estamos cerca por cumplir los 20 años. Y todo esto, estos 20 años, nosotros en el 2008 adoptamos un modelo de atención que un equipo de médicos en ese entonces viajó a Barcelona, España, a aprender este modelo de atención. Entonces, gracias a esto, desde el momento que nosotros nos llega un paciente a solicitar una consulta, esta primera consulta se le otorga dentro de los 11 días en promedio. Y tenemos un modelo de atención entonces que hace que todos los especialistas giran alrededor del paciente. Este equipo multidisciplinario va a discutir la mejor opción de tratamiento para este paciente. Y ahí está el cirujano oncólogo que hace las cirugías, el oncólogo médico que otorga los tratamientos de quimioterapia, el radiooncólogo que otorga los tratamientos de radioterapia, pero también aquellos servicios coadyuvantes como son nutrición, psicología,
trabajo social, enfermería, la clínica de heridas, clínica de catéteres, Del dolor. el servicio de imagen, de radiología intervencionista, clínica de cuidados paliativos y clínica del dolor. Todos estos, genética, endoscopía, todos estos, este equipo multidisciplinario que discutimos el caso, entonces ya tenemos el tratamiento que vamos a otorgar y esto es en apego a guías nacionales e internacionales. Nosotros estamos a la altura de cualquier hospital en la República Mexicana y en el mundo, porque los tratamientos en oncología tienen que ser en apego a estas guías de tratamiento clínico para tener el mejor resultado a largo plazo, tratar de obtener una sobrevida mayor en los próximos 5 años. Y cuando nosotros recibimos este primer paciente, bueno, la consulta de primera vez, a que reciba su primer tratamiento pasan en promedio 6 semanas. Y 6 semanas para nosotros es un éxito, Sí, de poderle otorgar un tratamiento, porque si bien es cierto que el cáncer no es una emergencia, pero sí hay un cambio, un resultado urgencia, ¿no? distinto Sí, entre sí, que sí. se le otorgue una cita en 3 meses a que sea en 3 semanas. Entonces, esos son de los mayores éxitos que hemos tenido a lo largo de estos 20 años. Y hoy podemos decir que somos un hospital maduro, que estamos en apego a todas las guías nacionales e internacionales para todas las neoplasias y que cada día estamos aprendiendo también. Eso es lo importante. Qué importante esto que nos comenta de la atención, ¿no? Del modelo que ustedes han adoptado con apego a los estándares internacionales, a lo que dice la normativa, a lo que han visto que funciona, porque se dice fácil, pero no es así. Vaya, tiene que organizarse todo el hospital para decir, vamos a tener un paciente que se le diagnosticó con X tipo de cáncer. Y entonces todos nos vamos a sentar en una mesa y vamos a discutir el caso. Es decir, no es un número más el paciente, No. es un paciente que llega con una enfermedad, con un padecimiento como es el cáncer, y que todos van a tener que opinar y decir cuál es el mejor tratamiento a este paciente. Y no por destajo, ¿no? Es decir, así se atiende el cáncer de mama, así se atiende el cáncer de próstata y sigan el protocolo. No, cada paciente va a tener su propio tratamiento. Y yo creo que eso ha marcado la diferencia y ha hecho que se coloque en este ranking de los 10 primeros lugares. Efectivamente, y hace que también que la medicina sea personalizada. Claro. Entonces, es por eso que los pacientes a veces en los pasillos o la familia, los amigos discuten del por qué un paciente se le otorgó una quimioterapia y otro está tomando unas tabletas. Claro. Es justo por eso, porque la medicina es personalizada, entonces es uno de los mayores éxitos que hemos tenido dentro del Centro Oncológico Estatal y que, dicho sea de paso, esto hace que también los médicos en todo momento estén en una capacitación continua, ¿no? Estar los cirujanos aprendiendo nuevas técnicas, los oncólogos médicos en la innovación en medicamentos, actualizándose. Sí. Y creo que esto nos ha favorecido el hecho también de trabajar en conjunto con instituciones hermanas como el Instituto Nacional de Cancerología, el Hospital Siglo XXI de Oncología. Trabajar en equipo es lo que nos ha llevado a tener éxitos en la sobrevida de los pacientes. Sí, porque si bien usted decía, bueno, no se trata de una emergencia el cáncer, ¿no? Pero sí decía yo, bueno, pues sí es urgente, ¿no? Porque no es lo mismo recibir un tratamiento como ustedes lo marcan en 11 días la consulta y en prácticamente no pasa ni mes y medio cuando ya están recibiendo su tratamiento enfocado al nivel que tenga, ¿no? Al avance que tenga la enfermedad, el tipo de enfermedad, a que pase a lo mejor 3 meses y ahora ve con el radiólogo, bueno, ahora ve con el oncólogo, ahora ve con el nutriólogo y el pobre paciente anda de consultorio en consultorio, a tenerlo todo en la misma mesa. Sí, en esa mesa de trabajo claro. Sale la decisión de tratamiento. Sí. Y efectivamente, así se evita que vas a ver qué opina el cirujano y luego vas a ver qué opina el oncólogo médico. Y a ver si coincide, ¿no? Sí, a ver si coincidimos. No, aquí se consensa en apego a estas guías de tratamiento clínico. Y eso hace que los pacientes tengan un mejor apego a los tratamientos porque el hecho de que estos sean intervenidos también por el equipo de psicología
los pacientes también tienen un cambio radical Claro. en cuanto a la actitud, ¿no? en la conducta Sí. de apegarse a los tratamientos, y esto es fabuloso para nuestros Sí, resultados. no dejar de lado que es una de las enfermedades que pues como paciente pueden ser devastadoras, decía, ¿no? Porque pues el decir tienes cáncer, lo tienes en tal etapa, y si no va con un acompañamiento psicológico, pues el paciente se puede derrumbar, y si va con una buena actitud, pues tiene más posibilidades de sobrellevarlo, ¿no? Ahora, doctor, yo quisiera preguntarle, en estos 20 años, ¿qué ha sido lo más difícil del tratamiento contra el cáncer? ¿Los recursos, los pacientes, los médicos? ¿O qué ha sido lo que usted ve con mayor dificultad y que todavía hoy son áreas de oportunidad para mejorar? El centro oncológico es un pilar y también tenemos que ser un referente para la promoción en cuanto al conocimiento del cáncer, pero también a la prevención. Y esto creo que de lo más difícil que encontramos a veces es que la población se acerque a hacerse los estudios preventivos, como cuáles. Aún hay muchos tabúes acerca de la mastografía, del Papa Nicolau, de una exploración urológica para los pacientes con una sospecha de cáncer de próstata. Creo que eso es lo más difícil, cambiar ese pensamiento de que todo esto va enfocado a que si nosotros hacemos un diagnóstico oportuno, el paciente se va a beneficiar. No es lo mismo una etapa 1 a una etapa 4 de un cáncer de próstata, porque desde luego la intervención para los tratamientos es mayor en una etapa 4 que en una etapa 1. Y desde luego también en cuanto a gasto público, las mediciones en cuanto al costo para un tratamiento en cáncer en etapa avanzada, pues es mayor que en etapa temprana, que probablemente se vaya a resolver con una cirugía, a un tratamiento en etapa 4 o en etapa 3 que tal vez lleve cirugía, quimioterapias, radioterapias, y desde luego también eso agota a la familia, pues el hecho de estar llevando la radiación, luego la quimioterapia. Entonces siempre la prevención es donde tenemos que enfocarnos, y a la promoción de la salud, desde luego. Y que sirvan estos 20 años, que sirvan justamente para eso, para decirle a la población, de parte del ICEMIM, del Centro Oncológico, se está haciendo lo propio. ¿Por qué? Porque los médicos se capacitan en todas las áreas, ¿no? Porque se está buscando que tengan mejor infraestructura, medicamentos de primer nivel, medicamentos que sean más eficaces. Pero ¿qué pasa? Bueno, que yo siempre lo digo en el noticiero, la otra parte, la población también tiene que hacer su labor. Y creo que nuestra labor está ahí, doctor, si usted coincide conmigo, en esa prevención. Porque muchas veces, seguramente ustedes también lo han escuchado en casa, o es de los que los dice, pues de algo nos hemos de morir, y por eso sigo fumando, y por eso sigo tomando en exceso, y por eso sigo haciendo estos factores que me ponen más en una población de riesgo, o a lo mejor tengo sobrepeso y obesidad. Pues no pasa nada, son unos kilitos. No, sí pasa, y podemos evitar muchas enfermedades, y con ello un gasto público que usted lo sabe bien. Va a llegar un momento en donde sea pues prácticamente inoperante, pues son tantos los recursos que de dónde sacamos el dinero, ¿no? Sí, se espera que a partir del 2030 hasta el 2050 el índice o la incidencia de cáncer va a incrementar también. Entonces es aquí donde entramos. Siempre que me preguntan, bueno, ¿cómo se origina el cáncer? El cáncer es multifactorial. Hay algunos factores que pueden ser modificables, y uno de ellos son los que nosotros, justo lo que estás comentando, el hábito tabáquico, el fumar, el alcoholismo, el sedentarismo, la obesidad es un factor de riesgo para algunos tipos de cáncer, no todos. La exposición al virus del papiloma humano, la persistencia del virus del papiloma humano que está asociado al cáncer cervicuterino, y no solo el cáncer cervicuterino, sino también el cáncer de cavidad oral, de laringe, que son en la vía aerodigestiva. También el virus del papiloma humano tiene un papel importante. El cambio de la dieta, ¿no? Algunas dietas que ya sabemos, como aquellos que tienen los ahumados, pueden ser un factor de riesgo. Entonces, esos factores se pueden llegar a cambiar, algunos no, como el
factor genético. Claro, eso ya no los podemos tocar, Sí. pero no le vamos a poner más, decía yo, más, no le vamos a Sí, sumar así es. puntitos a lo mejor a nuestro riesgo. Doctor, vamos a seguir hablando justamente de eso, de lo que puede ser la prevención, para que la gente también sepa de qué manera o qué hábitos puede cambiar para pues ser menos su riesgo de presentar algún tipo de cáncer. Pero antes déjeme hacer una pausa, esto es Mujer Es, y estamos hablando de los 20 años que está cumpliendo el Centro Oncológico de ISEMI. Ya estamos de regreso, mujeres, y seguimos platicando con el doctor Roberto García Millán acerca de estos 20 años del Centro Oncológico ISEMIM. Y antes de la pausa, hablábamos acerca de los factores de riesgo, de la prevención, de los diferentes tipos de cáncer. Y creo que como mujeres tenemos que cuidarnos, tenemos que hacer conciencia de cómo protegernos y prevenir estas enfermedades. Si bien hay cosas que no están en nuestras manos, hay otras cosas que sí podemos hacer y que pueden marcar la diferencia. Doctor, antes de la pausa justamente usted nos hablaba de eso, ¿no? De lo importante que es cuidarnos. Como mujeres, ¿qué nos recomendaría, además del Papá Nicolau, de la colposcopía, de estos estudios de rutina, la mastografía? ¿Qué podemos hacer para reducir nuestro riesgo a tener alguna enfermedad relacionada con el cáncer? Fíjate, Carmen, que en el Centro Oncológico Estatal el cáncer número 1 sigue siendo cáncer de mama. Pero también a partir del 2023-2024 hemos observado un cambio. Ya no es el cáncer cervicuterino el que está presentándose en segundo lugar, ahora es el cáncer de endometrio. El cáncer de endometrio o el endometrio es justo esa capa o el revestimiento que está dentro del útero y que es parte de la producción de la menstruación. Esto se presenta más en mujeres que ya llegaron a la menopausia, que pueden tener un año, un par de años en ausencia total de la menstruación y que un buen día llegan a tener un sangrado menstrual. A veces ellos refieren como si fuera los últimos días de la menstruación, que no es roja, es negruzca, y eso es un dato de alarma. Entonces, el cáncer de endometrio hoy en día en el Centro Oncológico Estatal es de los más frecuentes. Por lo tanto, ¿cuál es mi recomendación ante esta situación? Si esto se llegara a presentar, hay que hacer un ultrasonido, un buen ultrasonido hecho por un especialista en imagen, en radiología, para que nos diga si hay algún engrosamiento o no del endometrio. Si así fuera el caso, que estuviera engrosado, tendremos que hacerle una biopsia de endometrio y si confirmamos cáncer de endometrio, entonces aquí es donde inicia ya el manejo por el oncólogo. Y el cáncer cervicuterino pues sigue siendo también, está posicionado en ese segundo o tercer lugar para nosotros en el centro oncológico y bueno, lo mejor y lo que las autoridades sanitarias están haciendo es justo la vacuna del virus del papiloma humano en aquellas niñas menores de 14 años, entre los 9, 12, 14 años. Y esto tal vez ha tenido ya un impacto en la reducción de las tasas de incidencia en cáncer cervicuterino. Pero es importante insistir en que los pacientes, una vez iniciada su vida sexual activa, hay que acudir a hacer su Papá Nicolau para su vigilancia. El Papá Nicolau o la colposcopía en su caso, según sea el motivo, si hay algún cambio, de poderlo realizar. Y desde luego, no perder de vista la mastografía en toda mujer mayor de 40 años. En aquellas que ya tienen el antecedente familiar de cáncer de mama, lo tenemos que hacer al menos los estudios unos 10 años antes. Si la mamá o una hermana tuvieron cáncer a los 40, pues entonces desde los 30 hay que empezar a iniciar la vigilancia en las
el resto de la familia. Y ahí mujeres. déjame, por experiencia propia decírselo, hacerlo con un buen médico, con un especialista, con un radiólogo especialista en mama, porque a veces nosotras vamos con cualquiera, ¿no? Que hace un ultrasonido y resulta que no son especialistas en mama y pueden tener ahí falsos diagnósticos, pueden no estar interpretando bien la imagen que están viendo. Entonces, la recomendación es siempre acudir con los especialistas, con el que sea el tratamiento. Y qué bueno que nos comparte esto del cáncer de endometrio, doctor, porque fíjese, muchas veces en las mujeres ya grandes dicen, bueno, pues yo ya acabé, ya tuve hijos, ¿no? Ya estoy en la menopausia, ya no tengo de qué preocuparme. Y no, también el cuidado y la prevención deben seguir, no es como que ya no me voy a hacer nunca más ningún estudio, hay que también estarse tratando las mujeres también mayores. Sí, el cáncer de endometrio, el cáncer de ovario se presentan siempre en mujeres mayores de 60 años de edad. Eso no quiere decir que las mujeres desde los 35 o 45 años pueden tener cáncer de endometrio o cáncer de ovario. Y eso es donde, cómo discernir esto, tiene que acudir con un especialista, un ginecólogo, oncólogo, un oncólogo, para poder hacer el diagnóstico correcto, porque esto es lo que puede retrasar, es la diferencia entre retrasar un diagnóstico oportuno y que va a ser la diferencia entre que pueda tener un mejor control de la enfermedad, una mejor sobrevida. Y aquí es importante también mencionar que los pacientes, podemos decir que hay un paciente con cáncer localizado, otro, un paciente con cáncer regional o que ha afectado ciertas partes cercanas al tumor original, y aquel que tiene ya una etapa avanzada. Y esto es la diferencia, un paciente con un cáncer localizado puede tener una sobrevida mayor al 90% en los próximos años. Pero si ya afectó de manera regional este tumor, puede tener una sobrevida alrededor del 80%. Pero si ya es avanzado en una etapa 3, en una etapa 4, según el cáncer, puede ser alrededor de un 30% de posibilidades, aunque hay muchas diferencias. Es un poco difícil categorizar porque, por ejemplo, uno de los avances que nosotros tenemos dentro del centro oncológico y en el mundo también y en todos los hospitales oncológicos es cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón hace muchos años, tal vez más de 10 años, tenían una pobre sobrevida, pero hoy con la innovación en cuanto a medicamentos, estos pacientes tienen, a pesar de ser una etapa 4 de cáncer de pulmón, pueden tener una sobrevida prolongada, mayor a 5 años sin problema con las nuevas terapias. Y esto es también de presumir que son medicamentos que tenemos dentro del Centro Oncológico Estatal y que ha sido muy benéfico para los pacientes. Era lo que le decía, ustedes tienen lo mejor en cuanto a tecnología, en cuanto a los aparatos, los médicos, ¿no? Que también, la verdad hay que decirlo, se están capacitando, son sensibles a la población y también en los medicamentos. Ahora, doctor, en el caso de las mujeres, me llama mucho la atención el BPH que usted comenta, porque me parece que es algo de lo que no se habla mucho, ¿no? Es decir, siempre cuando hay estas campañas de información hablamos de las mastografías, que si el mes octubre, el mes rosa, el papá Nicolau, bueno, ese ya es de cajón, parece que ya todas, o una mayor parte de la población ya lo entendió, pero el BPH no. El BPH todavía hay muchos mitos en donde, pues sí, todo el mundo, hay muchos tipos y parece que es muy fácil el contagio. ¿Qué podemos hacer nosotras las mujeres para evitarlo, para prevenirlo o bien para diagnosticarlo? El virus del papiloma humano se dividen en alto riesgo y de bajo riesgo, porque son más de 150 serotipos de virus, pero también ya están identificados cuáles son los de alto riesgo y que tienen relación con el cáncer cervicuterino. Entonces, la vacuna, según ahora ya hay para 9 serotipos, también lo hay para 4 serotipos, y estas tienen que ser aplicadas como una forma de prevención, pero la prevención tiene que ser antes de iniciar la vida sexual, porque aquellas mujeres que ya iniciaron su vida sexual ya están en riesgo, ya su sistema inmunológico se activó, pero también hay factores que van a romper esta barrera, digámoslo así, y uno de ellos es el tabaquismo. El tabaquismo,
y hay algunos otros factores de riesgo que ya en muchos foros se han comentado, como son la práctica sexual con riesgo, es decir, sin el uso de un preservativo, múltiples parejas sexuales, pero no solo el número de... O sea, esto se va sumando y que van a favorecer la infección o la persistencia de la infección del virus del papiloma, y que con el tiempo se puede dar un cáncer cervicuterino. ¿Y esto también se detecta con estos estudios de rutina como el Papá Nicolau, la colposcopía? O sea, ahí también se detecta si hay algún... Sí, y también hay pruebas que se realizan como una especie de cultivo para poder identificar si hay la presencia o no del virus, y si lo hay, qué virus son los que están afectando. Entonces, pero esto se puede identificar gracias a que solo si la paciente también se preocupa por su propia salud y que está haciéndose sus revisiones, sus chequeos continuos, porque de otra forma pues nosotros lo podemos detectar ya en una etapa avanzada. O sea, solamente que la paciente diga, bueno, yo no tengo ningún síntoma, pero quiero saber. Exactamente. Y entonces ya ustedes las refieren a los estudios que tengan que hacer. Así es. Y creo que eso es muy bueno, ¿no? Empezar a hacerlo, empezar a tener esa práctica y decir, bueno, pues yo no tengo ningún síntoma evidente, pero sé que sé que existe, pues entonces en mis estudios de rutina también le voy a pedir al médico que me mande a hacer los de BPH para ver si tengo algún riesgo o si tengo algún tipo, ¿no? Eso también podría ser una forma buena de prevenir. Sí. Ya hay varias pruebas en el mercado que se pueden realizar para identificar la presencia o ausencia del virus del papiloma y actuar sobre ello. Y sí, como dices, el hombre puede ser parte de la transmisión, pero quien tiene más consecuencias de esto, de la infección, pues es la mujer. Pero obviamente también el hombre hay que tener sus cuidados, porque ellos también pueden llegar a tener algún... Fíjese, y esto es importante hablando de mujeres, ¿no? Porque muchas veces, pues los hombres son este factor de riesgo, la mujer no lo sabe, ¿no? Y entonces hay estos contagios y bueno, pues volvemos a otro tipo de problemas, ¿no? Que se pueden derivar. Ahora, doctor, ¿qué sigue para el ICEMI? Actualmente, lo que puedo decir del Centro Oncológico Estatal, tenemos muchos avances y todos los avances se han dado en las distintas disciplinas. O sea, no puedo mencionar solo los avances oncológicos, pero por ejemplo, en el papel de la cirugía oncológica, el día de hoy tenemos el 70% de las cirugías que realizamos para tumores ginecológicos, para tumores urológicos del tracto gastrointestinal y tumores de tórax, se hacen por laparoscopía o cirugía de mínima invasión. Sí. Eso hace que la cirugía también sea más precisa, pero que también la recuperación del paciente es más rápida y que se puedan reintegrar a su campo laboral o su vida cotidiana. Con el caso, por ejemplo, de los miomas, ¿no? Que antes yo me acuerdo que les abrían las mujeres como si fuera una cesárea, y ahora ya lo pueden hacer así. Efectivamente, y así también tratamos el cáncer. Principalmente los tumores ginecológicos, cáncer de endometrio, es uno de los de las enfermedades que pueden ser tratados con esta cirugía. Hacer una histerectomía por vía laparoscópica, resecciones de tumores del tracto gastrointestinal, del colon, de estómago también, algún tumor que se encuentre en el tórax, y desde luego pacientes con tumores o cáncer de próstata, que también puede ser resecado por esto. Desde luego está la cirugía robótica. Muchos de nuestros médicos están ya haciendo cirugía robótica. En estos momentos en el Centro Oncológico no tenemos un robot, pero obviamente nuestras autoridades también están en miras para poder tener este equipo en beneficio del derecho. Que sería el siguiente paso, ¿no, doctor? Sí. Pues, doctor,
Gracias por haber venido a tocar estos temas con el público que nos esté viendo, con las mujeres sobre todo, para cuidarnos de nuestra salud. Gracias por la atención que brindan, por este acompañamiento que le dan a los y a las pacientes, de no dejarlos solos y de ir hacia adelante, ¿no? Como lo que usted dice, ¿qué sigue? Pues la cirugía robótica, ¿no? Disminuir esta tasa de mortandad, tener medicamentos pues más sofisticados, de primer nivel, por esta labor tan grande que hacen. Así que gracias en estos 20 años, doctor. Venga más veces a hablarnos de más enfermedades, de más padecimientos, porque nos quedamos con eso. La prevención siempre será la mejor forma de combatir estas enfermedades. Sí. Y la menos costosa. Y la menos costosa, y menos dolorosa. Sí. Por donde le vea hay beneficios, ¿no? Sí. Pues doctor, muchas gracias. Gracias, Carmen. Gracias. Gracias y gracias a usted por habernos acompañado en este espacio. Quédese con eso también usted, prevenga, váyase a sus chequeos año con año. Como mujeres tenemos que cuidarnos, hay muchas enfermedades, muchos padecimientos, pero siempre será mejor si se diagnostican a tiempo. Hágalo por usted, cuide su salud. Gracias, esto es Mujer Es, le deseo que pase muy bonita noche y nos vemos la próxima semana en otro tema de mujeres.